todos. Y esta es la conferencia de jóvenes. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Por ahí van entrando ya los jóvenes. Yo creo que responden más fuertes los un poquito más años de los jóvenes que los jóvenes. Dios los bendiga. Póngase de pie un ratico, hermano. 15 segundos, póngase de pie, estírese un poquito, estire las manos, estire las orejas, estire la nariz, estírese el pelo. Pero vamos a demostrar que estamos en una conferencia de jóvenes. La energía, la fuerza, la salud, la potencia. Ya puede sentarse. Estamos agradecidos con el Señor. Espérame, yo pongo el cronómetro. ¿Sí? Voy a poner 38 pues. ¿Cuánto tengo? Listo. Estamos agradecidos con el Señor, amados, por lo que Él está permitiendo que se lleve a cabo. Pero como dije desde el principio, más allá de tener un evento, más allá de tener una reunión de discípulos, es necesario que Dios pueda hablar directamente a nuestras vidas. Es necesario que al estar en este lugar estemos conscientes de qué es lo que está pasando en realidad. Dios está salvando el mundo. Y aunque me ha tocado correr de un lugar a otro, cada vez que me encuentro a una persona por ahí, estoy viendo la salvación de una nación. Estoy viendo cómo Dios está salvando a esa nación por esa persona que está ahí. Dios lo trajo desde un lugar lejano para demostrar en Colombia que la evangelización mundial se está cumpliendo. Dios está diciendo: no traje a representantes de México solamente para decir que había tantas naciones, sino para mostrar la salvación que está ocurriendo en México. Traje gente de Corea para demostrarles que Dios también está salvando a Corea. Y todos los que estamos aquí somos partícipes de esa obra salvadora que Dios mismo está haciendo en el mundo. No es una conferencia cualquiera, es una reunión donde Dios trae las muestras de la salvación y donde nos muestra a nosotros que esta obra sigue ocurriendo en el mundo entero. Y debe seguir ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Dios está salvando el mundo. Y lo está haciendo con ustedes, lo está haciendo con nosotros. Pero para eso debemos entender qué es estar con Dios en realidad. Y quisiera hablar acerca de esto, tomando el capítulo 3 de Efesios, esta carta escrita por el apóstol Pablo, desde situaciones y circunstancias un tanto difíciles. Dios bendiga a Carolina, bienvenida. Carolina es una joven que hace algún tiempo empecé a escuchar el evangelio. Y quiero mencionar algo, Carolina, no porque estés aquí, pero es algo que nos llenó de gozo a mi esposa y a mí. Estábamos orando mucho al Señor por esta conferencia. Me había reunido con Kevin para contarle cómo estaba la situación en cuanto a equipo, en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, en cuanto a todo lo que iba a ocurrir con la conferencia Timoteo. Y habíamos enfrentado ciertas dudas y ciertas incertidumbres debido a las circunstancias. Y un día Carolina le escribe a mi esposa: pasa por favor por la tienda de mi mamá, que yo dejé algo allá. Y en ese algo era un sobre con un texto escrito y decía: sigan siendo ese puente que conecta a la gente con Dios, y una pequeña ofrenda para la conferencia Timoteo. Y cuando yo vi eso, yo iba con mi esposa, íbamos caminando y nos quedamos viendo como Dios quiere hacerlo en realidad. O sea, es Dios diciéndonos: no son ustedes. O sea, no es la cantidad, sino es Dios diciéndoles: yo quiero salvar el mundo y esta es mi obra. Y dijimos: no necesitamos más. Y allí, y doy gracias a Dios por la vida de Carolina, porque fue un impulso muy fuerte y una inyección muy fuerte para decirnos: Dios quiere que a Colombia lleguen todos estos que han sido salvos y den testimonio del evangelio. Carolina, bienvenida y gracias por estar en este lugar. Vamos a darle palmas al Señor porque Él es maravilloso y porque Él es grande. Quisiera que vayamos al libro de Efesios, capítulo 3. He estado meditando un poco acerca de esto. Y en realidad el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia a esta carta a los Efesios, está atravesando circunstancias un tanto complicadas.
un tanto difíciles, un tanto fuertes. Sin embargo, escribe para animarles y para hacerles ver correctamente el Evangelio. O sea, cualquiera pudiese pensar, la iglesia de Éfeso debería estar para alentar al apóstol Pablo, para darle fuerzas al apóstol Pablo. Pero él, en medio de la prisión, está diciendo: necesito que vean el Evangelio. Necesito que centren su vida en el Evangelio. Necesito que caminen por el Evangelio. Quisiera leer algunos versículos de Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6. Dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Oramos. Bendito Dios, te agradecemos en esta hora. Elevamos nuestra oración de gratitud delante de ti y exaltamos tu nombre, Dios, por lo que tú estás permitiendo que suceda en nuestras vidas. Gracias por haber traído, Dios mío, a estas personas tan preciadas, tan maravillosas, Dios, a este lugar. Y gracias porque sus pies han recorrido este lugar, bendito Dios, llevando el Evangelio. Han llegado a diferentes lugares de este departamento llevando tu Evangelio. Gracias por la vida de cada uno. También nuestras vidas, Dios, están en tus manos. Háblanos, bendito Señor. Permite que tu Espíritu Santo traiga revelación de tu Evangelio a nuestras vidas, fuerza, claridad, bendito Dios, no solamente para hablarlo, sino también para vivirlo. Concede, Dios, que en medio de cualquier circunstancia tu Evangelio siga siendo lo más grande para nosotros. Habla nuestras vidas, trae tu palabra a nuestros corazones, trae tu vida a nosotros, Señor, y concede que de aquí salgamos llenos de tu Evangelio. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén. Es tan maravilloso ver lo que el apóstol Pablo está escribiendo, porque está enfrentando diferentes dificultades, pero está motivando a los creyentes a mantenerse aferrados a este plan que Dios había revelado a la vida del apóstol Pablo. Y les dice: este es el misterioso plan de Dios, y al final consiste en que todos estemos en Cristo. No importa si es judío, no importa si es gentil, todos debemos llegar a Cristo. No importa de dónde venga, no importa dónde esté. Pero es una persona que está enfrentando dificultades. O sea, ¿cómo es posible que alguien que esté enfrentando dificultades tan fuertes, que esté preso, después de ser golpeado, después de ser perseguido, después de ser difamado, después de que hablan tanto de él, cómo es posible que aliente a otros a mantenerse en ese camino? Y pensemos en nosotros, cuando nosotros somos perseguidos o golpeados o hablan mal de nosotros, lo que sale de nuestros labios, de nuestra boca, ¿qué es? ¿Acaso son palabras de aliento para que los otros permanezcan en esta fe? Porque cuando a veces pasamos por estas dificultades, lo que sale de nuestros labios es que este hermano me hizo esto, es que el vecino me hizo esto, es que la congregación me hizo esto, es que el concilio me hizo esto. Y a veces se convierte ese nuestro, o eso más bien es nuestro mensaje diario. Y cuando hablamos con la gente, lo que vamos a decirles es que está pasando todo esto y estoy enfrentando dificultades y la gente me está haciendo tropezar y paso por esto y paso por lo otro. Pero lo que está saliendo del apóstol Pablo es el plan que Dios mismo reveló a los apóstoles y a los profetas, que habla acerca del Mesías. O sea, estoy pasando dificultades, sí, pero esto no es lo importante.
el evangelio sigue siendo lo más grande. Aquí hay gente que está pasando dificultades, sí. Hay muchos que están enfermos. Hay otros que están pasando situaciones familiares muy difíciles. Germán se tuvo que ir a El Salvador esperando ver los últimos momentos de su mamá. Y estando en Costa Rica, la mamá falleció. No alcanzó a verlo. Y hablaba con él hace poco. Y realmente solo el evangelio puede fortalecerlo. O sea, ¿qué es lo más grande que existe? El apóstol Pablo está pasando estas dificultades terribles, fuertes, angustiosas, y toma su tiempo para decirle a la iglesia: hay un plan en el cual deben perseverar. Y quisiera hablar de ese primer punto. Desde el versículo 3 hasta el versículo 6, el apóstol Pablo les está hablando de ese fundamento que es el evangelio. Hay algo que me ha resonado mucho desde hace algún tiempo, que lo escuché en el equipo de El Salvador, y es que el evangelio es algo simple, el evangelio es algo sencillo. Y muchas veces nos esforzamos por hablar con tanta elocuencia acerca del evangelio, pero al final llegamos a lo mismo. El hermano Eduardo nos compartía acerca de esto también. Y es que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios es acerca del misterioso plan que Dios reveló. Y ese plan habla acerca del Cristo. O sea, lo primero que el apóstol Pablo está estableciendo para la iglesia de los efesios es: no olviden el fundamento, no olviden el evangelio. ¿Qué mantenía el apóstol Pablo con una fe tan inquebrantable? Lo primero que les menciona es: hay un plan misterioso de Dios y ha sido revelado, y es el plan acerca del Mesías. Si se mantienen ahí, entonces su fe será inquebrantable. El Mesías sigue siendo lo que nos va a mantener con una fe inquebrantable. Está en Él. Él es el fundamento, Él es la roca, Él es la potencia, Él es la sabiduría, Él es el poder, Él es el todo. No se puede cumplir la obra de Dios sin el Mesías. No olvidemos el fundamento. Y en estos días el Señor ha ido hablando con mi vida. Hay mucho por organizar, hay mucho por mover, hay mucho por resolver, pero al final eso sigue siendo una obra que está a un lado. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Cristo? Y quizá podemos desgastarnos organizando una conferencia, y puede ser importante, pero ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Cristo? Porque al final tenemos que llegar ahí. Ahí vamos a comenzar y ahí vamos a terminar, y ahí vamos a perseverar y ahí vamos a permanecer. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios: no olviden ese fundamento. Cuando dice el verso 4: cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. O sea, todas las cosas que pasaban alrededor de los efesios eran fuertes, eran terribles, y conocemos lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo, y habían enseñanzas que estaban pervirtiendo la gracia del evangelio, y había maestros falsos, y había muchas cosas alrededor, y Pablo les dice: no olviden esto que es el evangelio. Amados, muchas cosas importantes podrán llevarse, pero lo que en realidad debe suceder es que el evangelio debe ir ardiendo en nuestras vidas. Cuando abordemos ese avión, cuando salgamos de Colombia, el evangelio debe seguir ardiendo en nosotros. Amistades podemos hacer, sí. Recuerdos podemos llevar, fotografías para las redes, muchas cosas bonitas. Pero si el evangelio no va ardiendo en nosotros, entonces ¿qué hicimos? Entonces nos desgastamos, entonces dormimos, algunos en el piso, otros en colchones muy duros, otros sin almohada, otros sin cobija, otros con frío, otros con calor, algunos que almorzaron, otros que no desayunaron, otros que no comieron, unos que se enfermaron, otros que van a enfermarse, otros que recién se están recuperando. ¿De qué sirve todo esto si el evangelio no va a seguir ardiendo en nuestras vidas? Hay un fundamento que no podemos olvidar, y es que Jesús es el Cristo. O sea, si ese fundamento no arde en nosotros, todo lo demás se convierte en nada. El versículo
versículo 12 de Efesios 3 dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. O sea, Pablo está diciendo una cosa: es gracias a Cristo, es por el plan misterioso acerca de Cristo, y todo llega a Cristo. Allí comenzó todo y ahí termina todo. Es Cristo. Y de aquí debemos llevarnos eso. ¿Cómo voy a salvar mi nación cuando me vaya de aquí? Solamente si el Evangelio arde profundamente en nosotros. Solamente si el Evangelio está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo. El salmista David proclamaba y decía: aún mi carne anhela tu presencia. O sea, ¿hasta qué punto podemos o debemos estar tan cerca de Dios que aún nuestra carne debe anhelar el Evangelio? Y sabemos que la carne es contraria al Espíritu. Y el salmista decía: aún mi carne anhela tu presencia. Es que si ese fundamento está dentro de nosotros, y si nosotros estamos en ese fundamento, entonces sí hay una oportunidad verdadera para su nación, para su país, para su departamento. Si el Evangelio no arde, podemos esforzarnos organizando 1000 cosas, pero no va a haber salvación. Y si no hay salvación, entonces ¿para qué vivimos? ¿A qué voy a ir a mi país? ¿Qué voy a contar en mi país? Que Colombia era muy bonito, que pasé sufrimientos, que una comida me gustó y la otra no. ¿Qué voy a contar allá cuando yo llegue? Si no es el Evangelio, entonces paseamos, hicimos amistades, pero no se cumplió el propósito. Por eso nuestra oración constante es que Dios pueda revelar profundamente este Evangelio en nuestras vidas. En segundo lugar, el versículo 7 al 9 nos dice, Efesios 3: por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El apóstol Pablo no solamente mantenía firme el fundamento, es que con ese fundamento había hecho suyo el ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo les está diciendo: a mí se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando el Evangelio. O sea, ni siquiera está diciendo: es que Dios me obligó, o Dios me hizo esto, Dios me hizo lo otro. Se me ha dado el privilegio de portar el Evangelio y de anunciarlo también a otros. O sea, mantengan el fundamento, mantengan el Evangelio. Jesús sigue siendo el Cristo, y con este fundamento vayan y anúncienlo. Está en la cárcel, está preso, está sufriendo, no estaba comiendo bien, no estaba durmiendo bien, y les está diciendo: es que Jesús es el Cristo, Él es el fundamento. El Mesías sigue siendo el plan que Dios me reveló, y ahí me mantengo firme, y de ahí no me muevo. Y con ese fundamento ahora se me dio el privilegio de anunciar el Evangelio. El Evangelio y la evangelización mundial son esa única vida que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra. No hay más. Y hay muchas cosas que quizá podemos disfrutar, pero el Evangelio y la evangelización mundial son esos 2 elementos más importantes para vivir la vida que testifica que hemos sido encontrados con Dios. Vivimos en el fundamento y hacemos nuestro el ministerio de la reconciliación. Se nos dio el privilegio de portar la más grande noticia que el ser humano puede recibir. Sin fundamento es imposible, pero debemos hacer nuestro el ministerio de la reconciliación. Es que esto es suyo. O sea, su país es su responsabilidad, su familia es su responsabilidad, su barrio, su municipio, su departamento, toda esa gente, todos esos.
¿Cuántos habitantes tiene Brasil? 250 millones. O sea, aquí hay 4 personas y ellos 4 tienen sobre sus hombros 250 millones de personas. Y no es que se van a dividir la cuarta parte cada uno. Los 250 millones de personas son responsabilidad de cada uno de ellos. Colombia ya va por los 52. Honduras ya llega a los 10. El Salvador, 9. ¿Cuánto? 6, 7. Por ahí hay 1 millón perdido. ¿Quién se va a encargar de ese millón perdido? 7,8. Vamos a ponerle 8 para que no se vayan a extraviar el resto. Amados, es responsabilidad suya. O sea, Pablo no está diciendo, yo voy a ver si le anuncio a este o si no le anuncio al otro. No, se me dio el privilegio de servir dando a conocer la buena noticia. Y le escribe a los gentiles y les dice: Dios me dijo que les cuente a ustedes acerca del misterioso plan. Y yo voy a ir a todos ustedes. Estoy preso, no importa, yo debo anunciarlo porque este ministerio es mío. O sea, de aquí no salimos solamente a decir estuvimos en la conferencia Timoteo. Si no salimos a salvar el mundo, entonces ¿qué hicimos? O sea, si no me voy de aquí fundamentado en Cristo, creyendo que esto es lo único que necesito y no salgo a salvar el mundo, entonces ¿qué estuve haciendo? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios. Si tomamos como nuestro el evangelio y tomamos como nuestro el ministerio de la reconciliación, entonces seremos esa generación. Mi esposo habla un poco acerca de eso, esa generación que verá venir al Señor en nuestros días. Y yo creo que queremos ser esa generación. Y no estoy hablando de una generación en rango de edad, estoy hablando de creyentes que han hecho suyo el evangelio, estoy hablando de creyentes que han hecho suyo el ministerio de la reconciliación. Decía Kevin acerca del pastor Eddie, yo paso cuando estoy viendo las redes, pastor Eddie, es cierto, o sea, estoy aquí, estoy allá, estoy por aquí, estoy por el otro lado. Hay una obra que no está diciendo voy a ver cuándo los jóvenes o la pastora Mabel programa algo para ir a Morazán. No, voy para allá, es que tengo que salvar El Salvador. Suena muy extraño, ¿no? Hay que salvar El Salvador. Pero esa es la manera en la que yo veo al apóstol Pablo. O sea, él está diciendo algo tan grande y dice en ese versículo 9: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. O sea, él está diciendo: Dios me dijo a mí esto y yo lo voy a hacer. Y lo mismo nos dijo a cada uno de nosotros. O sea, sin importar la edad, sin importar la nación, sin importar el idioma, Dios le dijo a usted que debía ir a contarle a otros el misterioso plan que ha sido revelado y que trata acerca del Mesías. Eso que lo mantiene firme, eso que le dio salvación, eso que le dio vida, eso que lo hizo salir del problema, es ahora la encomienda para el mundo entero. Pero es suyo. Es suyo, de cada uno de los que estamos aquí. Es mío. O sea, toda persona que usted encuentre es su responsabilidad. A esto fuimos llamados. Y para esto nos fue entregado el evangelio, para que estemos con Dios y traigamos a otros para estar con Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, luego que deja claro el fundamento y la labor que debemos desarrollar. Desde el versículo 14 al 16 hay una consecuencia tan hermosa que debería suceder con todos. Cuando pienso en esto, ¿en qué está pensando? En el evangelio y en la evangelización del mundo. Cuando pienso en esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. O sea, está diciendo, cuando yo veo el fundamento y este misterioso plan que fue revelado, y cuando me veo elegido para contárselo a otros, no tengo más consecuencia que caer de rodillas delante de Dios, el creador de todas las cosas. O
Nos está diciendo, es tan grande el plan de Dios, es tan grande el misterioso plan que reveló, es tan maravillosa la obra, es tan grande que me haya escogido para predicarles a otros, que cuando veo su obra, cuando me veo con Él, no me queda más que caer humillado ante su presencia. Y no está ocurriendo con la iglesia. Nadie está cayendo de rodillas cuando piensa en el evangelio y la evangelización mundial. No estamos llegando a eso, porque todavía las cosas del mundo nos siguen entreteniendo, nos siguen acostumbrando al modelo que se creó después de la caída del hombre en el Edén. Y hay un modelo que Satanás ha ido perfeccionando y ha ido ahogándonos para que vivamos en ese modelo. Y hay un modelo en el cual la iglesia misma no ha podido salir, y es el modelo del hombre caído después del Edén, después de Adán, cuando quebranta el pacto. Hay un modelo que Satanás ha ido perfeccionando para ahogar al creyente, al ser humano. En Medellín la gente está realmente agobiada. Se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y se regresa a la casa después de trancones grandes a las 8 o 9 de la noche y no quiere hacer nada más. Y no hay tiempo para meditar en el evangelio, porque el modelo de vida que se creó después de la caída está ahogando al mundo. Y la misma iglesia cayó allá. Pero el apóstol Pablo está diciendo, cuando pienso en esto, en el misterioso plan que se me reveló, y cuando veo que fui elegido para contárselo a otros, ¿cuál es la consecuencia? Caigo de rodillas ante Dios, elevo una oración al Padre. O sea, hay una humillación delante de Dios, y hay una necesidad de hablar con Dios, y hay una necesidad de estar con Dios, que cuando pienso en su obra tan grande, no me queda más que caer de rodillas. Ojalá después de todo esto podamos caer de rodillas mientras meditamos en la grandeza del evangelio. Es que estamos hablando de Dios hecho carne, muriendo en una cruz, derramando su sangre por salvar a todo aquel ser humano que cree en Él. O sea, estamos hablando del ser más grande, humillándose hasta lo sumo por nuestra salvación. Y nos dice, ya consumé todo. Yo soy el Cristo para ustedes. Yo derroto a Satanás. Yo quito el pecado. Yo arranco el pecado. Yo pago esa paga del pecado, que es la muerte. Yo muero por ustedes. Yo resucito. Yo los encuentro con Dios. Solo quédense conmigo y vayan y anúncienle a otros el evangelio. Cuando el apóstol Pablo piensa en esto, cae de rodillas. Ojalá pudiésemos caer de rodillas sobre nosotros. Y ojalá pudiésemos ver. Y cada vez que los veo a ustedes, en realidad, y encuentro este pasaje, y yo veo, Dios está haciendo la obra. Y a veces lo decimos, pero verle a cada uno de ustedes es ver la obra de Dios. Pero de aquí tiene que surgir un fuego. Recuerdo las palabras del pastor Cho hace algunos años. Desde Latinoamérica va a soplar un viento muy fuerte para la salvación del mundo. Y ojalá seamos esa generación usada para salvar el mundo. Latinoamérica ha sido muy atacada, y Satanás sabe por qué lo está haciendo. Y entonces fácilmente nos desviamos, y de aquí salimos peleando, divididos, y muchas cosas que ya sabemos lo que pasa. Pero si vemos el misterioso plan que ha sido revelado, tomamos como nuestro ese plan que ha sido revelado, tomamos como nuestro el ministerio de la reconciliación, y entonces caemos de rodillas ante esta tan grande obra de Dios. Vamos a ser esa generación que solamente vea el evangelio y la evangelización del mundo. Y como último punto, versículo 17 de Efesios 3 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. Generalmente el ser humano está acostumbrado a confiar en sí mismo.
Y muchas veces los creyentes caemos allá. Vivimos confiando en nuestro día a día, en nuestras propias habilidades, en nuestros recursos, en nuestras capacidades. Y cuando esto se agota, entonces viene la desesperanza, viene la tristeza. No hay nada para hacer. Comienza la frustración y comienza la desesperación, porque se acabó todo aquello que veíamos. Pero el apóstol Pablo dice: cuando ustedes vean el evangelio, cuando ustedes vean el fundamento, cuando ustedes hagan suya la obra de la evangelización del mundo, cuando caigan de rodillas ante Dios, entonces Cristo va a habitar en ustedes. Y no solamente eso, echarán raíces profundas en el amor de Dios y los mantendrán fuertes. Porque creemos que Jesús es el Cristo, pero no confiamos en que el hecho de que Él sea el Cristo es más que suficiente. Y estamos aquí porque creemos que Jesús es el Cristo. Amén. Yo sí creo. Pero cuando vamos al mundo, entonces no hay confianza en Él. Cuando nuestra predicación o nuestro testimonio del evangelio no fue suficiente para convencer a alguien de que venga a Cristo, entonces nos cansamos y retrocedemos porque creemos que no fuimos capaces. Pero lo que Pablo está diciendo es: cuando vean el evangelio y sea su fundamento, cuando hagan suya la evangelización mundial, cuando caigan de rodillas ante Dios por la grandeza de Él, entonces Cristo habitará en ustedes a medida que confíen en Él. Que confíen en Él. O sea, algo que había en el apóstol Pablo era confianza en la obra del Cristo. Una confianza total. Hay una dinámica de confianza precisamente en el que una persona cierra sus ojos, se pone aquí y se lanza hacia atrás y le dice: láncese que yo lo sostengo. Para hacerlo hay que confiar en la persona que está allá. Ojalá la empecemos a hacer, a ver si somos confiables. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: esa confianza plena y profunda debe existir. Y es consecuencia ¿de qué? De creer en este misterio que ha sido revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que Jesús es el Cristo. Y cuando hagan suya el ministerio de la reconciliación, y cuando caigan de rodillas ante la grandeza del evangelio y el cumplimiento de la evangelización del mundo, entonces Cristo habitará en ustedes, echarán raíces, y así se acabe todo lo que hay en el mundo. Y así se acaben nuestras habilidades y nuestra inteligencia y nuestra sabiduría y nuestros recursos y todo lo que hay. Jesús sigue siendo el Cristo. Y si eso es lo más grande en nosotros, entonces cada país representado aquí tiene una esperanza. Es que ustedes son los responsables de salir de aquí a salvar el mundo. O sea, si los colombianos, y voy a hablar como medio colombiano, si los colombianos no nos hacemos cargo de salvar nuestras regiones, entonces se van a ir todos a sus países. ¿Y qué va a pasar? Simplemente se gastó energía, se gastó fuerza, se gastó recursos, pero no hubo nada más. Quedarán las fotos para la historia. En el 2023 hubo la conferencia Timoteo en Colombia y quedará un recuerdo bonito. Si ese fuego no se aviva en nosotros y no salimos de aquí a salvar el mundo, amados, entonces ¿en qué fue que invertimos? Entonces, para ir concluyendo, lo que mantenía esa fe inquebrantable al apóstol Pablo, en primer lugar, fue el fundamento. En segundo lugar, había aceptado como suyo el ministerio de la reconciliación. Caía de rodillas en oración cuando veía la grande obra de Dios, y como resultado había una confianza plena en la obra del Cristo. Esto debe ocurrir con nosotros. Había circunstancias alrededor de la iglesia de los Efesios, claramente, así como hay circunstancias alrededor de nuestras naciones. Habían dificultades, sí. Pablo estaba preso en Efesios, habían falsos maestros. Aquí en nuestras naciones también habían persecuciones, sí, y en nuestros días también. Pero había algo, y era lo único que mantenía inquebrantable la fe del apóstol Pablo, y esto era lo que quería de la iglesia: crean en este misterioso plan revelado por Dios. Es que cuando decimos que Jesús es el Cristo, no es una frase que nos distingue a todos.
No es algo que decimos para sentirnos identificados con algo. Es que esa es la más grande fe que existe. No es una fe que le va a proveer comida. No es una fe que lo va a sanar simplemente. Es la fe que lo encuentra con Dios. Y hemos dicho, y si estoy con Dios, entonces ¿qué me falta? Y si encuentro a mi nación con Dios, entonces a mi nación ¿qué le falta? Y si encuentro a mi familia con Dios, entonces a mi familia ¿qué le falta? Esto es lo que Pablo está diciendo. Si se encuentran con Dios, entonces el mundo sí va a tener una oportunidad. Quisiera que oremos un momento y pongámonos en pie. Bendito Dios, te doy gracias en esta hora por el tiempo que nos has permitido estar en este lugar hasta este momento. Te pido que sigas dirigiendo todas las actividades que faltan, bendito Señor. Concede que cada uno de los que estamos en este lugar salgamos a salvar el mundo. Quebranta nuestras vidas, quebranta nuestros criterios, quebranta nuestros fundamentos humanos, rompe todas nuestras estructuras y permítenos vivir en ti, Señor. Danos la oportunidad de estar en tu gracia. Danos la oportunidad de estar verdaderamente en tu evangelio, pero disfrutando, y que haya, Señor, una plenitud en ti, que podamos disfrutar de esa plenitud, que podamos llenarnos del evangelio. Concede, Señor, que lo que hablemos sea verdaderamente nuestra fe, que nuestra vida por completo, Dios, pueda ser rendida delante de ti. Que nuestra adoración sea real, que nuestra adoración sea verdadera, Señor. Revela profundamente a nuestras vidas, que cuando nos vayamos a nuestros lugares, Señor Jesús, podamos salir a salvarlos. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Te adoramos, Señor. Queremos exaltarte, Jesús. Permite que el evangelio sea real en nuestras vidas, Señor. Que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu gracia manifestada cada vez que hablemos, Jesús. Concede que podamos humillarnos ante ti, Señor Jesús. Y no son palabras, nada más, tampoco historias para contar. Es tu voz hablando dentro de mi ser, transformando con tu aliento mi interior. Y los cielos cuentan tu bondad, y veo el poder de tu infinita potestad, mientras hablo de tu pacto ante la gente, mientras veo correr vida, porque sin esperanza está. Veo tu amor salvando vidas, escucho tu voz mientras me guías, y es que tu cruz nos reveló tu corazón. Veo tu amor salvando vidas, y anhelo con gozo tu venida. Me aferro a la fe y te esperaré en nuestros días. Me aferro a la fe y te esperaré en nuestros días. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos en este lugar seamos llenos de tu evangelio, que veamos tu amor salvando vidas en el mundo, que cada vez que hablemos de tu evangelio, Dios, y veamos cobrar vida a alguien, podamos glorificarte. Permítenos caer de rodillas ante esta obra tan grande, Señor. Abre nuestros ojos ante la obra que tú estás haciendo en el mundo, Jesús. Abre nuestros ojos ante algo tan grande que está ocurriendo. Permite que veamos no solamente representantes de los países, sino que veamos la salvación del mundo, Señor. Que podamos ver cómo tú estás salvando al mundo entero, cómo tú estás trayendo salvación a Colombia. Y veo tu amor salvando vidas.
mientras me guías, nos reveló tu corazón. Y veo tu amor salvando vidas, anhelo con gozo tu venida. Me aferro a la fe y te esperaré en nuestros días. Y veo tu amor salvando vidas, escucho tu voz mientras me guías. Y es que tu cruz nos reveló tu corazón. Y veo tu amor salvando vidas, anhelo con gozo tu venida. Me aferro a la fe y te esperaré en nuestros días. Dígale. Me aferro a la fe y te esperaré en nuestros días. Amén. Le damos palmas al Señor en esta tarde. Y esperamos en realidad que el Señor pueda hablar profundamente a nosotros todos los días. Tenemos unos talleres. Quiero dar paso a Kevin, que está por ahí.